Hola, bienvenidos a esta serie de videos para aprender electricidad y electrónica industrial. La primer práctica a realizar se llama encendido simple de una lámpara con contactor. En palabras simples, un contactor es un dispositivo que consta de una bobina y un conjunto de contactos móviles que pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Cuando la bobina se energiza, hace que los contactos normalmente abiertos se cierren y que los contactos normalmente cerrados se abran. Cuando la bobina se desenergiza, los contactos vuelven a su estado inicial. Físicamente, un contactor se ve de la siguiente manera. En él podemos identificar los bornes de conexión de la bobina etiquetados con las letras A1 y el otro extremo de la bobina etiquetados con las letras A2. Por otro lado, tenemos los contactos móviles etiquetados en este caso con 1 y 2, 3 y 4 y 5 y 6. Prácticamente es como si tuviéramos un contacto, otro contacto y otro contacto. Para este modelo en particular, los tres contactos principales son normalmente abiertos. Por otro lado, uno de los elementos más importantes para el diseño de un circuito de control son los interruptores. Pueden ser normalmente abiertos, etiquetados con las letras NO, que significa normally open, o normalmente cerrados, etiquetados con las letras NC de normally close. El circuito a realizar es el que se muestra en esta figura. Tenemos la bobina del contactor y un contacto móvil. Tienen el mismo nombre porque están asociados y es decir, que cuando la bobina se energice, este contacto se va a cerrar. La bobina se va a energizar cuando nosotros presionemos el interruptor, haciendo, como ya lo dije, que se cierre este contacto y por lo tanto que se encienda la lámpara piloto. Físicamente contamos con un contactor, un interruptor normalmente abierto y una lámpara piloto, la línea y el neutro. Lo primero que vamos a hacer es conectar de la línea hacia un extremo del interruptor y también de la línea hacia un extremo del contacto. Por otro lado, del otro extremo del interruptor, conectamos hacia el borne A1 de la bobina y luego del otro extremo del contacto hacia un extremo de la lámpara piloto. Finalmente, conectamos A2 hacia el neutro y el otro extremo de la lámpara piloto hacia el neutro también. En simulación se ve de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es en el software de Cadesimo colocar las etiquetas de línea y de neutro para poder energizar al circuito. Vamos a poner un contacto normalmente abierto, que es el contacto del contactor. También vamos a poner un interruptor normalmente abierto. La bobina correspondiente y asociada al contacto. Y finalmente una lámpara piloto. Hacemos las conexiones correspondientes con color rojo para indicar las conexiones de la línea hacia el extremo del interruptor y también hacia un extremo del contacto. Luego, del otro extremo del interruptor hacia un extremo de la bobina y del otro extremo del contacto hacia un extremo de la lámpara piloto. Los dos extremos restantes los conectaremos a el neutro. Y ahora, cuando corramos el circuito, tenemos que observar que cuando nosotros presionemos el interruptor, la lámpara se tiene que encender y cuando dejemos de presionar, la lámpara se tiene que apagar. Entonces presionamos, se enciende, dejamos de presionar, se apaga. Ya vimos que sí funciona y ahora es momento de replicarlo.